¿Qué tal? En el día de hoy vamos a hablar sobre reanimación cardiopulmonar avanzada. Ojalá. Doctor, Doctor, disculpe. Esta semana, la semana pasada y esta semana, hemos tratado de cubrir el tema de RCP básico y avanzado. Como les manifesté, esa es una forma didáctica de separar el proceso, pero realmente muchas veces tenemos que ejecutar inmediatamente soporte básico y avanzado. Es cierto que en el soporte vital básico se orienta fundamentalmente al sistema extrahospitalario, y se define el soporte vital básico aquel que ejecutamos en un paciente con paro cardiorrespiratorio sin instrumentación, hasta que llega el desfibrilador estomático externo o el desfibrilador manual, en donde empieza el tema del soporte avanzado. Entonces, ustedes trabajan con sus dos manos, su cerebro, coordinación en lo que es soporte básico, hasta que llega el desfibrilador externo o llega el personal capacitado que va a manejar, mejorando las condiciones y la posibilidad de salir adelante de este paciente con paro cardíaco. Entonces, hoy día vamos a ver, perdón. Ahí, a ver. A ver. Bien. ¿Se ve la diapositiva? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Sí. Bien. El objetivo de esta hora que tenemos vamos a hablar de algunos aspectos históricos que me parecen interesantes, para que vean ustedes cómo se ha dado un vuelco los conceptos de reanimación cardiopulmonar. El tema de la incidencia de la epidemiología del paro cardiorrespiratorio en el mundo también, que había una serie de conceptos y que la pandemia ha permitido observar algunos hechos que son muy interesantes e importantes. Aunque ya la información existía en 2006, 2010, pero esta pandemia ha permitido observar algunos hechos importantes para mejorar y poder tener más datos sobre este tema que afecta a los países desarrollados, pero también a nosotros. El RCP básico, que ya ustedes han revisado, vamos a pasar rápidamente, pero vamos a dedicarnos al RCP avanzado, algunas cosas sobre RCP en el COVID, y al concepto de lo que es la reanimación cardiopulmonar en intra y extrahospitalario, que dicen las recomendaciones del 18, el 19 y del 21, y las nuevas estrategias que están tratando de implementarse para mejorar la recuperación, especialmente neurológica en el paro cardíaco. Este es un documento, dice un soplo de vida, que está en la Biblia, Reyes 4, 18 al 37. Dice, cuando Eliseo entró en la casa, el niño estaba muerto, y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces Dios se acostó sobre él y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos. Se tendió sobre él y la carne del niño entró en calor. Un soplo de vida, volvió y caminó por el caso de un lado a otro, se tendió sobre él y llamó a su madre, que era justamente una tsunamita, y dijo, toma a tu hijo porque lo salvó. Es el primer relato bíblico de este tema de que puede resucitarse una persona. De igual manera, la mitología griega nos revela que, ustedes saben que Esculapio o Asclepio fue el dios de la medicina, y vivió más o menos el siglo XIII antes de Cristo. Esculapio o Asclepio. Y ustedes han visto esta imagen que está hacia la izquierda, la ven en el colegio médico, y la imagen que representa a Asclepio.
y él tenía el poder de resucitar a los muertos, Asclepio, y fue el motivo que indujo a Zeus para terminar con la vida de Asclepio. Zeus se enfadó muchísimo y mató a Asclepio con un rayo, porque tenía esa habilidad. Temía que el mundo sea gobernado por los humanos y la resurrección de los mortales, de tal manera que a través de un rayo lo desapareció Asclepio. Este famoso Asclepio y la imagen de ese reptil que usualmente lo representa. Además de estos datos bíblicos de la mitología griega, a través de los años la preocupación de los médicos por que había un cese súbito de la función cardíaca y no sabían qué hacer, aparecieron una serie de maniobras, ven ustedes, darle asistencia con sistemas de presión positiva que eran utilizados fundamentalmente para insuflar la leña, mejorar el fuego. Entonces había alguna persona muy observadora y insuflaba, algunos cantaban, tocaban instrumentos mientras ocurría el evento. Y ven ustedes, el otro concepto que apareció fue los golpes, azotar a los pacientes para ver si despertaban, a través de rodamientos para ver si podían mejorar la función y revivirlo, hacerlo correr a través con un caballo. Entonces esas cosas han ocurrido a través de la historia de la medicina. Y miren ustedes, ¿no? Colocar objetos calientes en el abdomen para ver si el paciente podía despertar, con chicotes de ortiga. ¿No? Esto es entre 1767 y 1812, se utilizaban. En 1858, vean ustedes esa que a veces uno ve en las películas antiguas, el RCP al hombre que se está ahogando, y le levantan los brazos para que pueda respirar, pero definitivamente no era el método más exitoso. De RCP también en 1865, y ya en 1874 aparece el masaje cardíaco intraoperatorio. Como ven ustedes, le había cirugía cardíaca, se abría el tórax y el masaje directo apareció como Morris Chief para resucitar un corazón que estaba paralizado. Entre 1874 y 1947 apareció lo que era la desfibrilación interna, o sea, en la cirugía se descargaba corriente al corazón paralizado para realizar la cirugía y luego se descargaba y se reactivaba la actividad eléctrica. Todos estos hechos ocurrieron y permitió entender cada vez mejor lo que era el paro cardíaco. Esto estamos en 1947, ¿no es cierto? Mire, en 1958 hay un personaje muy importante en la medicina mundial que es el doctor Peter Safar. Peter Safar y James Allen desarrollaron lo que era la respiración boca a boca. Él fue un investigador muy importante en el mundo, en los aportes de la reanimación cardiopulmonar y trabajó mucho para evaluar experimentalmente primero y también con estudios clínicos cuál es el mejor método para promover una recuperación más exitosa de la hipoxia cerebral. Cowen-Howing e Inaki Booker también desarrollaron ya en 1960 lo que era la compresión torácica, el masaje cardíaco durante la parada cardíaca. La respiración boca a boca de Peter Safar y Cowen-Howing y Inaki Booker, el masaje. Y Safar definió lo que estamos estudiando, el ABCD, ya en 1962, era una autoridad y todo lo que hacía él sobre RCP le escuchaba el mundo. Y junto con él, literalmente Leder, que era un vendedor de juguetes en Noruega, creó muñecos de plástico a pedido de Safar, y los muñecos más famosos del mundo sobre RCP fueron de esta marca, de Leder. Y como acá ven a Cowen-Howing, a Knickerbocker, masaje cardíaco externo. Entonces, fueron agentes junto con Peter Safar quienes aportaron más sobre este RCP. Ya en 1966, porque más o menos estábamos en el 59, 60, en 1966, en la Sociedad Americana de Consejo de Investigación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que era la primera conferencia de reanimación cardiopulmonar, y progresivamente tomó liderazgo en el mundo la Asociación Americana de Cardiología, y se empieza a investigar 73, 79, la Asociación Americana de Cardiología, tercera conferencia sobre paro cardíaco, resucitación en niños, el 83, y de tal manera que se va entendiendo mejor lo que era la reanimación cardiopulmonar, y había revisión de investigaciones tanto experimentales como clínicas en cada uno de estos eventos, entre la década del 60 al 85. Un punto de quiebre que ocurrió en el mundo fue el año 1990,
donde el grupo europeo también empieza a liderar parte del conocimiento de lo que se refiere a reanimación cardiopulmonar, y se hizo una reunión en Utstein, Abbey, en Noruega, cerca de la ciudad de Stavanger, en junio de 1990. A partir de ahí se hicieron una serie de reuniones y una serie de protocolos y una base de datos mundial para que cada país pudiera proporcionar su experiencia y ver cómo ejecutaban la reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria e intrahospitalaria. El 2003, el 2010 ya se crea la Liga Internacional, ¿sí? La Liga Internacional, Comité Internacional de Enlaces sobre la Reanimación Cardiopulmonar, en donde ya se une una asociación europea con la Asociación Americana de 2015 y de 2020, y se ha ido trabajando para poder tener una base de datos más realista sobre este tema. ¿Dónde queda Austin? A ver, acá está Stavanger, que está, vean ustedes, acá está Suecia, acá está Noruega, acá está Oslo. Y es en Stavanger, que está aquí en esta punta, casi en la punta de Noruega, acá está Stavanger, y es una pequeña isla, Utstein, en donde se hizo la primera reunión de coordinación de la Liga Europea, en este caso de resucitación cardiopulmonar, y se hizo una base de datos muy importantes que permite cada año poder conocer mejor qué pasa en el mundo sobre la RCP. Y en esta base de datos que se generó en Utstein, en la versión del 2014, tiene una base de datos que si el país tiene sistemas de emergencia, qué población se atiende y una serie de datos epidemiológicos, el reconocimiento telefónico, si se usa la vía telefónica para este RCP, los pacientes, datos clínicos de los pacientes que son asistidos en RCP extrahospitalario e intrahospitalario, y cuál es el proceso, cuánto tiempo demora entre la llegada de las unidades, en la extrahospitalario, qué maniobras hacen in situ, cuánto tiempo demora en llegar al hospital y los tiempos de respuesta de fibrilación, control de temperatura, drogas, reperfusión coronaria, y una serie de datos que ven ustedes, drogas, calidad de RCP, la RCP, si se usa sistemas mecánicos, el balón de contrapulsación, el ECMO, y una serie de datos clínicos para permitir un análisis más real. Y al final, lo más importante, ¿cuál es el resultado de todo este proceso? ¿Cómo está la supervivencia? La recuperación de la circulación espontánea. ¿Cuándo estaba la supervivencia a los 30 días? Porque el estado neurológico de ese paciente es muy importante. ¿Cómo quedan los pacientes después de un paro cardíaco extrahospitalario o intrahospitalario? Y por lo tanto, el transporte al hospital, cuál fue la causa de la muerte, si hubo donación de órganos. Y de tal manera que esta base de datos del ILCOR más el American Heart Association en el mundo permite pues una información que está cada vez mejorando, pero como vamos a ver ahora todavía necesitamos mejorarlo, y nuestro país también necesita una base de datos sobre esos aspectos, y que no somos especialistas en estadísticas, así que tenemos una serie. Y lo que sí se conoce hasta ahora, y eso, es que los dos ritmos más importantes, que son los que ocurren en el paro cardíaco y que son desfibrilables, y ustedes ya entienden qué cosa es eso, es la taquicardia ventricular, que es la que está en el lado superior derecho, y la fibrilación ventricular, que es la imagen que están. Vean ustedes y reconozcan esa imagen, porque es la taquicardia regular, QRS ancho, ¿cierto? Una frecuencia de más de 200. Mientras que la fibrilación ventricular es totalmente caótica, no tiene morfología, a veces ondas pequeñas, ondas grandes, y que nosotros cuando administramos adrenalina hacemos que esas pequeñas ondas chiquitas se formen más grandes y respondan mejor a la desfibrilación. Desgraciadamente hay dos ritmos no desfibrilables como la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que eso tiene mucho peor pronóstico. Es mucho más difícil, no responden a la desfibrilación, y como vamos a ver ahora, tenemos que hacer algunas estrategias que han sido protocolizadas a través de los años y que han generado una mejor respuesta en los pacientes. Indudablemente la taquicardia ventricular y en un infarto puede la taquicardia transformarse en una fibrilación ventricular o en cualquiera de estos ritmos, y ustedes cuando hacen RCP básico, cuando ustedes hacen RCP básico, ¿qué van a hacer? Ya hemos visto que hay que, en primer lugar, dar seguridad en el ambiente donde vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a aplicar? ¿Qué técnicas? Ya sabemos también. Vamos a establecer que esté inconsciente primero el paciente. Luego que esté inconsciente llamamos por ayuda al 116, 106 o 105.
y que traigan un desfibrilador automático externo si están en algún centro comercial o en un sitio donde hay, si no, llamen a la ambulancia de SAMUS, del seguro, de los bomberos, o iniciar el RCP básico, masaje, ventilación, fundamentalmente masaje, especialmente si hay gente, personas que no son, que colaboran con ustedes y son legales, fundamentalmente masaje. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué instrumentos? Entonces, eso, acá, la seguridad del lugar, el reconocimiento del paro, activación del sistema de respuesta, relación con presión, ventilación 32, generalmente la mayoría de pacientes, y una relación con presión ventilador con dispositivo avanzado, 100 a 120 y 10 respiraciones por minuto. El hecho de la aparición del COVID-19, en el 2019, a finales del 2019, pero fundamentalmente el 2020 se publica esto en los primeros meses de 2020, porque aparece la COVID el fines de diciembre del 2019, todo el 2020 hemos tenido pandemia, y el Hospital de Nueva York publica este trabajo muy importante, características del paro cardíaco extrahospitalario, out of hospital care diary, durante la epidemia de la pandemia del 2019, ¿no? Miren ustedes un dato, paro cardíaco extrahospitalario y resucitación durante la pandemia. Esta gráfica nos habla de el sistema de emergencia, cómo se comportó entre marzo y abril de la pandemia. Cogieron todos los pacientes que tuvieron un paro cardíaco no traumático y que fue resucitado, entre marzo y abril. Y en esta curva, ellos comparan, ¿no?, los paros cardíacos que hubieron durante el 19, en marzo y abril, donde todavía no teníamos pandemia, y vean ustedes los totales de pacientes con paro cardíaco que fueron resucitados, compararon el periodo de 2019 con el 2020. O sea, muchos de los pacientes que presentaban COVID y que murieron fueron por paro cardíaco en Nueva York, y esos paros cardíacos ocurrieron con un pico muy importante relacionado al COVID. Ustedes saben que el COVID es una enfermedad altamente trombogénica y que en los pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedad coronaria, que es un problema epidémico en Estados Unidos, la obesidad mórbida es un problema grave. Indudablemente trajo este análisis que ellos hicieron sobre durante el periodo de la pandemia, la cantidad de pacientes que presentaron paro cardíaco extrahospitalario sobrepasó los valores promedios de los años anteriores. Un dato interesante es que ellos comparan ese periodo del 2019 con el periodo del 2020, ¿cierto? 1.300 pacientes con 3.989. Y en esa observación de estos 1.300, más cerca de 5.000 pacientes, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal, el asma, el cáncer, etcétera, eran condiciones muy frecuentes en estos pacientes. Pero algo que llama la atención cuando uno revisa la estadística de este reporte de Nueva York es esta etapa donde, ¿cuál fue el ritmo de presentación de los paros cardíacos en ambas poblaciones, ¿no? Tanto en las del 2019 como en la del COVID-19. Ritmo de presentación del paro cardíaco. Uno pudiera decir, bueno, seguramente como en Estados Unidos el sistema es muy eficiente, llaman y el 911 llega en 5 minutos y los encuentra en fibrilación y en taquicardia ventricular, los desfibrilan y la mayor cantidad de personas sobrevive. Caso error. Vean ustedes qué importante es analizar esto. Y lo más importante fueron que habían taquicardia ventricular. En ambos fue 11% y 3% acá, 3.6%. Nuevamente, ahí lo vamos a ver mejor. Vean ustedes cómo la asistolia es el 60% del 2019 y el 77% en el COVID. Y la actividad eléctrica sin pulso, 20 y 14%. O sea, tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular, los ritmos desfibrilables, no pasaron de
de entre 3 a 10 a 11%, mientras que los ritmos como la sistole y la actividad eléctrica sin pulso, que son ritmos no desfibrilables, llegaron a ser 80 o 80, en este caso 93% de los casos. Y indudablemente que eso habla de que o se llama tardíamente, el paciente no solicita atención inmediata, el sistema de emergencia llega muy tarde, el paciente, dependiendo de la severidad de su enfermedad, podría estar ya desarrollando un infarto, puede ser, indudablemente, mucho más severo, y indudablemente llama la atención que el mayor porcentaje de pacientes que se atendió en esa época, en ese momento, que prestaron paro cardiorrespiratorio, entre el 60 al 77%, casi 80%, 180%, tanto en no COVID, de 2019 como el COVID, eran asistolia, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no es cierto? Eso llama la atención porque aquí uno compara en ambos periodos, uno hubiera pensado que teníamos ritmos más desfibrilables, que eran mejor pronóstico. Pero eso no queda ahí. Y entonces busqué una información acerca de la incidencia en el mundo global de los pacientes con paro cardíaco extrahospitalario y las tasas de sobrevida. Esto fue publicado en 2010. Al final, ahora vamos a ver qué nos dice el ILCOR y el American Heart, pero cada país tiene su propia realidad y es interesante lo que vamos a observar hasta el 2006, 2010. Vean ustedes, incidencia y porcentaje de sobrevida durante la fibrilación. No, después de fibrilación ventricular. Acá habla de países de Europa, Austria, Copenhague, Dinamarca, Londres, Estonia, Alemania. Y yo vi acá, además de los estudios eran 95, 96, 2007, 2006, 2006, y algunos países solamente mostraban información hasta 1994, como la ciudad de Heidelberg, Alemania. Pero saqué el promedio, acá dice el porcentaje de pacientes con fibrilación ventricular, 27, 41, 34, 30, 43, 31, 40, y que salieron del paro indudablemente. Vean ustedes el porcentaje de sobrevida alta y el porcentaje de sobrevida cuando tenía fibrilación ventricular. Cuando uno revisa, miren ustedes, en el Hospital Saint-Étienne de Francia, estudio de 12 meses, un año, tiene una mortalidad del paciente con paro de 3%, en este caso sobrevivían el 3%, y 8% quienes tenían fibrilación ventricular. Vean, y que llama la atención que las ciudades de Alemania, Bonn, Dachau, Heidelberg y otras ciudades al noreste, tienen una sobrevida al alta de 14%, ¿cierto? 16, 14, mucho mayor Francia. Acá está Finlandia, que tenía 32%, pero ven ustedes que países tan desarrollados como Francia y Alemania, el porcentaje de sobrevida al alta por fibrilación oscilaba entre 28, 34%, 8%. Francia. Cuando uno revisa el resto de ciudades, porque está Italia, Rotterdam, Holanda, Noruega, Eslovenia, y aquí hasta aquí es Europa, porque acá viene Norteamérica, pero cogimos un promedio y encontramos que la mortalidad era 24%, la sobrevida era 24%. La sobrevida era 24%. Ontario, Canadá, 16, 13, 11, 8, 9. Algunas ciudades de Estados Unidos. Quizás acá también tenemos Alberta, Norteamérica, donde Alberta está en Canadá, todas estas son ciudades de Canadá, 26, 25, 30, 19. Y en algunas ciudades de Estados Unidos, como Alabama, Arizona, Dallas también, 9, 10% de sobrevida al paro cardíaco. Aquí más ciudades de Estados Unidos, 19.5 de sobrevida, 13.5 en Australia, Singapur, ya en este caso hablamos ya del Asia. Vean ustedes Japón, Okayama, Itsumo, Akita, Osaka, 6% de sobrevida, y a veces con falta de información. Hasta el 2003, 2004, 2007 Australia, y no hay más información. Sydney, quizás
19% de sobrevida, en promedio de 13.6. Les muestro, miren ustedes acá, Sudamérica, no hay artículos que cumplan criterios de inclusión, y África, no hay artículos con criterios de inclusión. Lo que les refleja que hasta el 2010 todavía habían serias dificultades para evaluar en el mundo cuál es el pronóstico, y que teniendo países altamente desarrollados la sobrevida del paro cardiorrespiratorio, pues estamos viendo aquellos que viven de la fibrilación ventricular, pero no nos analizan cuánto quedó de secuela todavía ese paciente que sobrevivió. Entonces es todo un tema todavía, ya pasó del 2010 al 2021, vamos a ver algunas cosas más adelante, pero quisiera que entiendan que el paro cardíaco todavía, y por eso es que se está generando todo el tema de la defibrilación automática externa, el fibrilador automático externo, porque eso puede cambiar un poco el pronóstico del paro cardíaco en el mundo. No todos los países tienen sistemas de defibrilación automático externo, pero sí sistemas que pueden llegar. Y es muy importante que ustedes sepan que la defibrilación es el punto de quiebre. Mientras más temprana la defibrilación, mejor. ¿No es cierto? Nosotros vamos a dar masaje, vamos a ventilar, vamos a hacer un masaje de alta calidad, de RCP básico, pero necesitamos el desfibrilador y el soporte avanzado de vida para poder mejorar estos índices de mortalidad que ya ven ustedes, van de 3% al 23, 24% todavía. Y que necesitamos nuestro país mejorar la información. Es un trabajo de 2020 ya, de paro cardíaco extrahospitalario en el mundo, el primer reporte de la Liga Internacional del Comité de Resucitación. Pero ven ustedes, bien interesante, porque están casi los mismos países que hemos estado viendo, Estados Unidos, Dinamarca, Australia, Canadá, Finlandia, y en donde ellos reportan, pero vean ustedes, no hay información. Bueno, curso neurológico bueno al alta, al 30% en el registro de Estados Unidos, pero después del resto no hay más. Australia, en United Kingdom, Inglaterra, Noruega, Nueva Zelanda, no tenemos datos. De igual manera en Asia, ¿no es cierto? Y en otros países, Helsinki, 33%, por ahí ha mejorado el 33% con buena recuperación neurológica. Indudablemente un sistema altamente, un sistema de atención de salud que ha resuelto casi todos sus problemas en la mayoría de temas, ¿no? Los países escandinavos. Entonces, clave para el éxito es un diagnóstico temprano del paro, inconsciencia primero. Hay que protegerse, tanto el médico como el paciente, protegerlo de las armas de fuego, del fuego, de las corrientes, del agua, que al usar el desfibrilador hay que estar en un lugar seco, y ubicarse en un sitio seguro para iniciar la defibrilación. La inconsciencia, indudablemente, una vez diagnosticado inconsciencia, llamar al 116, 106 o 105 y se inicia el CABD. O sea, ya saben ustedes que se invirtió en el paro cardíaco el ABCD, ahora es CABD porque las compresiones cardíacas son claves para el éxito de poder salvar a un paciente. Entonces, nosotros iniciamos el diagnóstico precoz, inconsciencia, pulso no detectable durante 10 segundos si no hay, y tengo sospecha que está respirando boqueante y que no encuentro pulso, masajeen ustedes. Mejor que se despierte y no que dejen ustedes de masajear tempranamente. Aquí empieza el RCP avanzado. Y un dato muy importante en este trabajo que muestran bien ustedes, la sobrevida al alta hospitalaria, cuando se hace RCP estándar, o sea, masaje, ventilación, o cuando se da solamente masaje, y donde se supone que mayormente el masaje no siempre va a haber un médico, sino lo va a ejecutar fundamentalmente las personas leguas, las personas no preparadas. Y en los países desarrollados han trabajado mucho en educación desde la infancia, como se hace RCP. Hay niños que han salvado la vida a adultos. Pero entonces es un tema de educación. Es Out Hospital Cardiac Arrest, el paro cardíaco extrahospitalario. Con el método estándar, 7.8 de sobrevida y 13.3 con solo masaje. Y si asiste, o sea, es un paro cardíaco en el cual lo asiste el bombero, lo asiste el médico, lo asiste el personal de salud y encuentra un ritmo taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, ven ustedes, el estándar, pues, masaje, ventilación, 17% y la compresión cardíaca, 33% de sobrevida, ¿no? Entonces, esto es un tema que está en discusión todavía, pero es importante que si no puedo ventilar bien, solamente masajeo.
Porque si es una persona pequeña, de repente rápida, me voy con el costado de mi paciente, lo empiezo a masajear, rápidamente llego a la cabecita, elevación del mentón, cojo la naricita, un segundo cada respiración y sigo masajeando. Pero si es un paciente grande, va a ser más difícil que yo llegue al cuello, y va a ser más, y no me debo preocupar si tengo esa dificultad y estoy solo, de asistir la ventilación. Prefiero dar solamente masaje y con el concepto de que la mortalidad, o bueno, la sobrevida es mayor cuando yo doy un buen masaje hasta que llegue el desfibrilador, hasta que llegue el sistema avanzado. Entonces, si llega la ambulancia, el personal entrenado, oye, ustedes se dejan de sudar. El otro punto es que cada 2 minutos hay que rotar para no agotarse, porque si yo soy solo, estoy media hora, una hora, voy a agotarme y voy a hacer una RCP no apropiada. Indudablemente llega la ambulancia, llega SAMU, llegan los bomberos, llegan con su resucitador manual, sus balones de oxígeno, y rápidamente sacan el desfibrilador para conocer qué ritmo tiene mi paciente, o si ya saben, que le colocan el desfibrilador automático externo para desfibrilarlo y detectar si está taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Pero como hemos visto, podría ser que encontremos un ritmo no desfibrilable. Y ahí también tenemos que saber qué vamos a hacer, y eso es lo que vamos a hacer en la clase hoy día. Desfibrilable es la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Y no desfibrilable es la actividad eléctrica sin pulso o la asistolia. El concepto más importante que aquí es RCP, masaje, ventilación y desfibrilación en estos dos. Y acá fundamentalmente es masaje, ventilación y adrenalina. Masaje, masaje, adrenalina. Masaje, masaje, adrenalina. Adrenalina es droga muy importante, porque cuando hay paro cardíaco, el sistema nervioso simpático deja de controlar, el sistema nervioso central deja de controlar la actividad simpática y se produce la vasoplegia. Y esa vasoplegia produce vasodilatación. Cuando hemos manejado pacientes en paro en la UCI con línea arterial, teníamos un buen masaje, llegamos a 120, 130 de sistólica, pero una diastólica de 20, diastólica de 15, de 18. Y la adrenalina mejora esa vasoconstricción y mejora la presión arterial diastólica para que mejore la presión media y por lo tanto mejore la perfusión coronaria y cerebral. Entonces, cuando tenemos un paciente en paro cardíaco, de acuerdo a la recomendación del 18, podemos saber qué dice las de 21, se inicia la RCP, oxígeno, y empezamos ya con el monitor desfibrilador, ya llegó el soporte avanzado, y te decimos, ¿es ritmo desfibrilable? Sí, muy bien. Fibrilación ventricular sin pulso y taquicardia ventricular sin pulso. Fibrilación ventricular, sí. Bien, entonces hacemos una descarga con el desfibrilador 260, 200, 300, dependiendo de la edad, del tamaño. Pero fundamentalmente la diferencia es si una persona normosómica o obesa. Al obeso le ponemos el mayor porcentaje y al normal usualmente ponemos 200 empezar, y luego 260 podemos llegar a 300 watts de descarga, ¿no? Entonces, la primera es posible, y ven ustedes, se hace la descarga y continuamos luego que se hace la descarga con el desfibrilador automático externo o con el desfibrilador manual, termina el procedimiento y rápidamente seguimos masajeando por 2 minutos. Luego de esos 2 minutos, o sea, más o menos 5 ciclos, verificamos si hay pulso. Ya en ese momento el personal está buscando un acceso intravenoso o intraóseo, y puede ser que continúe y sigue el ritmo. ¿Es desfibrilable o no desfibrilable? Entonces, si es desfibrilable, una nueva descarga, segunda descarga, una segunda descarga, y tenemos que seguir dando RCP, descarga y 2 minutos de RCP, y verificamos cómo está el ritmo. Es la posibilidad de que pase a un ritmo no desfibrilable o que pase a un ritmo espontáneo. Eso va a depender de la evolución del paciente y el tiempo. Pero ven ustedes, ya va, entonces, hasta ahorita hemos tenido una primera descarga, una segunda descarga, y si sigue con ritmo desfibrilable, acá le podemos poner ya, ven ustedes, después de la segunda o tercera descarga, ya la adrenalina empieza a jugar un rol importante. Una ampolla de adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y indudablemente una búsqueda de un acceso de vía aérea, intubación, para poder continuar la RCP
Y luego de las 3 descargas, si el paciente no sale, después de la tercera descarga, podremos ya pasar a administrar la amiodarona como antiarrítmico para esa taquicardia o esa fibrilación ventricular. O sea, nuevamente, ¿cierto? Masaje muy bien, desfibrilador, desfibrilable, descargo, sigo masajeando y ventilando. Segunda descarga, después de la tercera descarga, si no sale, ya tengo que estar pensando en 2 cosas. Le pongo amiodarona para tratar esa arritmia, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, y empiezo a administrarle ya adrenalina cada 3 a 5 minutos desde la tercera descarga. Ese es un dato que es una secuencia que se hace en soporte avanzado ya. Un dato importante es cuando el paciente tiene un ritmo no desfibrilable. Si es no desfibrilable, eso es asistole o actividad eléctrica sin pulso. Y entonces ahí hacemos reanimación cardiopulmonar 32, administramos fluidos dependiendo de la causa del paro. Acá la clave es la adrenalina. Aquí sí desde el saque, si es un ritmo no desfibrilable, le ponemos 1 miligramo de adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y considerar la posibilidad de usar un dispositivo de vía aérea avanzado, intubación endotraqueal y idealmente medirle capnografía, cómo está el CO2 en el aire expirado. El CO2 en el aire expirado me sirve para 2 cosas. Si no sale nada de CO2, el tubo está en el esófago. Y si sale CO2 muy poco, 15, 10 milímetros de mercurio, es que el flujo de sangre al pulmón es muy pobre. Todavía no hay buen gasto. Tengo que mejorar el masaje para que mejore el flujo sanguíneo y mejore la salida del CO2 a través del pulmón. Entonces, aquí en el ritmo no desfibrilable, asistolio, actividad eléctrica sin pulso, continúo masaje, adrenalina cada 3 a 5 minutos, intubo, y un dato muy importante, tanto en los pacientes con ritmo desfibrilable o no desfibrilable, es que tienen que entender ustedes que el flujo de sangre, si no se da porque el corazón yo lo aplasto y eso se llena el corazón de sangre y lo aplasto y sale, no. Ese es uno de los mecanismos que no es el más importante. El más importante es que con el masaje yo aumento la presión intratorácica y se genera un gradiente tórax, abdomen y extremidades, de manera que hay sangre que llega al corazón, hago la compresión, aumenta la presión, sale esa sangre porque hay más presión en la caja torácica, trae las extremidades y retorna. Yo tengo que soltar el masaje y suelto y retorna la sangre y de tal manera que la presión torácica positiva es la que genera una gradiente tóraco-abdominal y de extremidades para que salga un flujo y es un gasto cardíaco que está saliendo que es menos del 20% de lo normal. A pesar de eso, el paciente puede despertar. Pero si yo lo intubo al paciente, y estoy masajeando, antes de intubarlo estaba a 32, si yo intubo al paciente, ya me olvido del 32. Les doy fundamentalmente 100 a 120 masajes, y la ventilación yo se encarga otro, de darle 10 respiraciones 10 a 12 respiraciones por minuto. Se recomienda 10, porque la alcalosis es deleteria. Pero cuando yo insuflo el pulmón con el tubo endotraqueal, estoy generando también más presión en la caja torácica. Se ha visto que la intubación genera un mejor gasto cardíaco por consiguiente, porque está generando más presión intratorácica. Si ustedes hacen masaje y encima insuflan, no hay ningún problema. Cuando está intubado, no necesito solo masaje, 2 respiraciones. El 32 se da cuando no intubo, cuando no uso sistemas de apoyo instrumentado de la vía aérea. Y por consiguiente, el aumento de la presión intratorácica genera una gradiente efectiva hacia los tejidos y el retorno de la sangre más eficiente. Más eficiente. Por eso el soporte avanzado es muy importante. Experimentalmente, todavía eso no está aplicado en las guías, se ha visto que se genera presión positiva en el abdomen y si alguien simultáneamente ventila, masajea y hace compresión en el epigastrio, el gasto cardíaco mejora. Sistemas que generan presión negativa alrededor del abdomen, también. Presión negativa en el abdomen. Entonces, porque genera mayor gradiente tóraco-abdominal. Entonces, nuevamente, desfibrilables, descarga, 1, 2, 3 descargas, masaje. Después de la descarga, 2 minutos de masaje y luego verifico qué ritmo tiene. Después de la tercera descarga, adrenalina, amiodarona. Y en el 2 desfibrilable,
actividad eléctrica sin pulso o asístole, masaje fundamentalmente, buscar una causa de las 6 H's o 5 T's que ya hemos conversado, el autor ha conversado con ustedes, y buscar si hay hipovolemia severa, si está con una anemia severa, si hay hipoxia, si hay hipercalemia, si hay hipocalemia, si hay hipoglicemia, si hay acidosis metabólica, ¿cierto? Y en el caso de las TES, si hay neumotoras de tensión, embolia pulmonar, esas son cosas que tenemos que ir buscando la causa. Intubamos, y si no existen signos de retorno a la circulación, nuevamente es desfibrilar y continuaremos haciendo masaje, ventilación y descargas hasta que llegue el sistema de emergencia. Ahora vamos a ver hasta cuánto tiempo, luego lo haremos eso. Pero si existe retorno de la circulación espontánea, ¿cierto? Si existe retorno de la circulación espontánea, es posible, dependiendo del sistema de emergencia que yo utilizo, puedo seguir haciendo masaje en la unidad hasta trasladarlo al hospital, o una vez que lo atiendo, donde llegó la ambulancia de alta complejidad, saco del paro y luego ya lo llevo al hospital, dependiendo de la condición del paciente. A ver. Realmente que para desfibrilar tenemos que saber que colocar bien los parches y los sistemas de... Entonces, cuando nosotros hacemos esto, tenemos que tener muy claro cuál es el concepto de RCP de alta calidad, masaje de alta calidad. Comprimir fuerte al menos 5 centímetros, ya lo han visto ustedes, de 5 a 120 por minuto, y permitir una expansión torácica completa. Reducir al mínimo las interrupciones en las compresiones. Evitar una ventilación excesiva, es 12 respiraciones, porque la alcalosis respiratoria que se genera si yo hiperventilo, la alcalosis respiratoria disminuye el flujo sanguíneo cerebral, por eso se usa cuando hay hipertensión endocraniana. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral, menos edema cerebral, pero sí produce hipoxia. Entonces, nuevamente, no hiperventilar porque la bajada del CO2 es dañina para el cerebro. No hiperventilo porque la alcalosis también produce hipocalemia, arritmias, y desviación de la curva de la saturación de la hemoglobina hacia la derecha, haciendo que la hemoglobina se fije fuertemente al oxígeno y no lo libere fácilmente en los tejidos. Reducir, cambiar al que está haciendo masaje cada 2 minutos para que no se canse. Si no se usa dispositivo avanzado, una relación 30-2. Mire, si no se usa dispositivo avanzado vía aérea, compresión, ventilación 30-2, porque si se usa, ustedes masajeen 100 a 120 y el que asiste en la respiración debe dar 10 a 12 respiraciones por minuto, no más. Puede hacerse medición del CO2, la presión entidal al final de la expiración del CO2. Si es menos de 10, intentar mejorar la calidad de ese. A veces todavía no todas las unidades tienen el medidor de CO2, pero es importante que lo sepan. Y la presión arterial, si la presión diastólica es menos de 20, intentar mejorar la calidad. Eso generalmente se ve cuando un paciente tiene líneas arteriales, porque eso no lo podemos medir. Nadie puede medir la presión de un paciente en paro porque está sin presión. Pero si uno tiene un catéter intraarterial, uno puede ver cómo está la sístole durante la compresión y cómo está la diástole durante el momento que se visualiza la bajada, cuánto es el valor menor de la presión arterial. Y la desfibrilación se hace indudablemente del desfibrilador manual, que puede ser bifásico o monofásico, y la dosis es de 120, 200 o hasta 360 joules, lo máximo que pueda. Farmacológico que no debo utilizar además las paletas del desfibrilador y agregarle una crema, que es muy importante. No usar agua, porque el agua va a trasladarse de un lado a otro y va a generar una pasada de una paleta a la otra, de tal manera que no usar agua, que usar cremas, silocaína, pero hay cremas especiales para el desfibrilar. Y tener siempre cuidado de que cuando voy a descargar tengo que retirar a las personas porque puede generarse un paro cardíaco en una persona que no estaba bien preparada y si toca al paciente en ese momento le va a pasar una fuerte descarga también. El tratamiento farmacológico, cuando estamos haciendo esto, ya hemos visto que es la adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y la miodarona, se dice más o menos 5 miligramos por kilo, si pesa 60 kilos, 300 miligramos, o sea, 2 ampollas más o menos en una segunda dosis, dos ampollas en más o menos en media hora, 2 horas máximo, pero en media hora,
y luego el resto uno puede administrar más dosis si se estabiliza. Pero una opción a la amiodarona es la lidocaína, de 1 a 1.5 miligramos por kilo, y la segunda dosis la mitad. O sea, ya en la fase avanzada, la desfibrilación regular, sincrónica, ¿cierto? La administración de adrenalina, amiodarona o lidocaína y la intubación endotraqueal son claves para poder tener un éxito en la RCP, ¿cierto? Entonces hemos visto ahí que el ritmo desfibrilable ya... Y tenemos suerte entre el 3 hasta el 34% en algunos centros, 50%, especialmente realmente en las unidades de cuidados coronarios hay mucho paro cardíaco y como están con vigilancia permanente, ellos tienen taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y un alto porcentaje sale de ese paro cardíaco, porque lo asisten a los segundos, a los 10, 5 minutos ya está el cardiólogo o la enfermera descargándolo y eso indudablemente genera mejores respuestas, pero estamos hablando del paro cardíaco extrahospitalario, no en unidades coronarias, y que muchas veces sabemos que hay un problema cardíaco real y que por tanto se puede solucionar directamente ese tema, ¿no? Entonces, si hay retorno a la circulación, el pulso, la presión, y el CO2, un aumento abrupto del CO2 a 40, sube el CO2 expirado, las ondas de presión arterial espontánea se monitorizan con una línea arterial, y como hemos visto ahí, las causas reversibles, la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis metabólica, la hiperpotasemia, la hipotermia, acá faltó la hipoglicemia. Motoras de atención. Estas son condiciones que perpetúan un paro cardíaco y puede ser causa de asistolia y de actividad eléctrica sin pulso. Uno tiene que buscarlo, ocultar bien el pulmón, ¿no es cierto? Tomarle un electrocardiograma. ¿Ah? En las normas de los americanos, durante el 2019 y 2020 ha habido una epidemia de sobredosis de opiáceos. Si usted encuentra, y hay un protocolo para ese paciente. Si usted encuentra un paciente que tiene jeringas a los costados y en paro cardíaco, en paro respiratorio, verifique usted si es opiáceos. Si tiene evidencia de inyección a la vena, de inyectarse con frecuencia opiáceos, y hay que poner inaloxone, por ejemplo. La inaloxone es el reversor del opiáceo, ¿ya? Pero tenemos que buscar estas condiciones clínicas. Y ustedes saben que si tiene enfermedad coronaria, ese paro, hay una serie de procedimientos que podemos realizar. Si estamos en el hospital, pareciera que las cosas fueran mejor, pero no siempre es así, porque son pacientes más enfermos, más deteriorados. Ocurre de igual manera, hay que llamar, en primer lugar, todos los servicios debe haber un equipo de RCP, un coche, pero de igual manera se avisa por ayuda, se inicia el 32, se monitoriza, se defibrila, dependiendo si es desfibrilable o no es desfibrilable. Si signos de vida, si hay signos, sí. Entonces, si hay signos de vida y solamente está inconsciente, ponerlo en una posición de cúbito lateral segura, de reposo, pero definitivamente en el hospital se hablan. En este caso, entonces, el algoritmo circular es: iniciamos el RCP, administramos oxígeno, vemos el desfibrilador, verificar el ritmo y empezamos a dar masaje, oxígeno, fluidos, adrenalina cada 3 a 5 minutos o amiodarona, posibilidad de intubar al paciente y puede ser que salga del paro cardíaco y retorne a la circulación. Y las drogas más importantes son la adrenalina, que no solamente mejora la presión arterial diastólica, sino mejora la presión arterial media, hay inotropismo, cronotropismo positivo, y por lo tanto, al mejorar la presión arterial media y la presión arterial diastólica, ustedes saben que las coronarias se irrigan en la fase diastólica. Tenemos una mejor presión diastólica, va a mejorar la perfusión coronaria, y si tenemos una presión arterial media, va a mejorar la presión de perfusión cerebral, y nos ayuda extremadamente la adrenalina y la amiodarona para controlar la taquicardia ventricular, la presión ventricular luego de 3 descargas, o la lidocaína. Un buen masaje, ustedes están esperando muy bien, ya salió del paro. Acá justamente acá se agrega la hipovolemia, la hipoxia, la hidrogenio, la hipoglicemia, de las 6 H's y las 5 T's. 6 H's y 5 T's. ¿Okay? El coche de paro implementado, por eso cuando ustedes van a trabajar a la clínica, al hospital, a la posta, ¿tienen coche de paro? Ustedes tienen que preguntar.
Y tiene que verificar si tiene un ambú funcionando, si tiene un laringoscopio bueno, si tiene las hojas y las pilas necesarias, si tiene buenas pilas y que estén funcionando, porque a veces si tienen tubos endotraqueales y hay de tamaño variable, y que el desfibrilador esté funcionando, si se le ha dado mantenimiento o no, porque a veces está descargado o está mal logrado, y cuando aparece el paciente ahí se dan cuenta que no lo habían cargado, que no estaba conectado a la corriente. Y el tema del COVID ha llegado a complicar más las cosas, indudablemente. Y es un tema de RCP en pacientes con COVID, mayormente. Miren ustedes, para reducir la exposición al COVID, equipos de protección personal, limitar el personal en el ambiente de reanimación, 3 personas, cerrar la puerta del cuarto. Estamos a nivel intrahospitalario, pero se imaginan a nivel extrahospitalario, es complicado. Porque ¿quién va a estar andando con su equipo de protección personal para atender un RCP en la calle? Utilizar dispositivos de RCP, brindar comunicación al personal, y de acuerdo a la severidad y al nivel de exposición, en una zona de baja prevalencia no tiene que estar con gorro, máscara, doble máscara y equipo de protección personal, guantes y mandilón. En una zona de alta prevalencia, gorro, máscara, doble máscara y cubierta facial. Ven ustedes con guantes y botas. Y ya en casos confirmados de COVID, ven ustedes que hasta con filtros N95 especiales para evitar, en este caso, de la transmisión. Por consiguiente, tenemos que ser muy prudentes cuando tenemos que enfrentar un paro cardíaco en este momento en la calle. Hay que llamar a la ambulancia para que venga personal preparado adecuadamente y diferente que ocurre en el hospital, ¿no? En estos casos hay que evitar que haya aerosolización y se utilizan algunas técnicas que no vamos a conversar ahorita. Un filtro EPA. ¿Me están escuchando, no? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, sí se escucha. Sí se le escucha. Sí. Veo que estaban ahí sonando un poco raro. Filtros EPA son filtros que impiden la contaminación de los virus que pasen a los médicos, ¿no? Cuándo iniciar y cuándo suspender las maniobras en estos pacientes también es algo complicado. De utilización vean ustedes, nadie estaba así para atender un RCP, un COVID, y más aún con las variantes que tenemos ahora, tenemos que tener mucho cuidado. Siempre protección, máscara y distanciamiento social, no se olviden. Algunos pacientes están en COVID, están en ventilación mecánica, los ponen en prono, y cuando hacen paro cardíaco van a tener que usar la descarga posterior. Es más complicado ponerle, porque a veces no hay personal suficiente, y este caso no está intubado, estaba con cánula, probablemente cánula de alto flujo, y hizo paro y tuvieron que desfibrilarlo, y miren cómo se hace el masaje, ¿no? Maniobras de RCP adaptadas a esta situación, que generalmente ocurre en el hospital. Se puede intubar así, con guantes y mandilones, con el reloj, con una paciente en COVID. Tanto así que se han generado sistemas de intubación con laringoscopio, video laringoscopio. Y este es el doctor Jorge Watanabe, jefe de la UCI séptimo B del Rebagliati y de la clínica. Ahorita no es jefe, pero es jefe de la UCI de la clínica Centenario peruano-japonés, y que consiguió hacer lo que le han llamado famoso, acá se ha hecho famoso el doctor el Watabox, una caja del doctor Watanabe. Y él tiene acá 2 orificios donde pone la mano y ya no se expone durante la intubación, y con un video laringoscopio se ve mejor la laringe y lo intuba a su paciente. Indudablemente verificar, y en condiciones no COVID, ¿cuánto es el número mínimo que no? Entonces tenemos a un líder que va dirigiendo, controlando el tiempo, controlando que todos estén trabajando sincronizadamente, alguien encargado de la vía aérea, que vemos a la doctora agarrando su resultador manual y ventilando, 10 respiraciones por minuto. Tenemos a la que hace masaje cardíaco, que debe estar entre 100 a 120 compresiones en la línea intermamaria, ¿no? Permanentemente, y tenía su reemplazo al frente de ella para poder cada 2 minutos ir cambiando. Alguien que va preparando los medicamentos y alguien que lo administra al sistema endovenoso, si necesita su adrenalina cada 3 a 5 minutos, amiodarona 300 miligramos en 30 minutos, ¿no es cierto? O la lidocaína u otras drogas. Si se demuestra que tiene de repente hipercalemia, su gluconato de calcio u otras drogas. Y alguien que esté afuera controlando el tiempo.
Entonces, ¿a qué hora se puso la adrenalina? ¿A qué hora se puso? Por lo mínimo tenemos para un RCP exitoso unas 7 personas, como pueden ver ahí. Esta es una diapositiva que la preparó una alumna compañera de ustedes. El tipo de ritmo que nos vamos a enfrentar. Desfibrilables. Bueno, claro, esto salió del paro. Pero ¿cuántos minutos voy a continuar el RCP? Ese es un dato muy importante. Eso también se ha investigado. Y en 2016 salió este trabajo de cuál debe ser la duración de los intentos de la rehabilitación. ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Qué se ha escrito sobre eso? Entonces se hicieron una serie de estudios retrospectivos y prospectivos, se analizó la bibliografía. Entonces, 40 minutos, 30 minutos, 30, 42, 35, fibrilación, taquicardia ventricular sin pulso, actividad eléctrica sin pulso, distolia. Entonces, las publicaciones, los resultados orientaban que debe prolongarse más de 20 minutos, llegando hasta 40. ¿Pero solamente hasta 40 o de la concluyente este trabajo? El paro cardíaco intrahospitalario, donde es posible conocer los antecedentes, usualmente dice la recuperación de la circulación espontánea, se puede producir en 30 minutos. Esta es la recomendación podría mantener si hay ritmos desfibrilables, mientras se mantengan los mismos, no continuar más de 30 minutos si no ha habido respuesta. En casos de asistolia, no más de 30 minutos. Pero si ha habido ritmos desfibrilables, si ha habido una respuesta parcial, uno puede llegar hasta los 40 minutos. Descartadas las causas reversibles. Si en algún paciente es relativamente joven y hizo paro y concluimos que es un paro por un infarto de miocardio, uno puede darle soporte vital extracorpóreo o llevarlo a una intervención coronaria para poder hacer la reperfusión coronaria. En el extrahospitalario es más difícil porque no sabemos qué antecedentes tiene, se conocen menos, y no continuar el RCP 30 minutos en caso de asistolia. Debería valorarse el transporte al hospital en casos de paro cardíaco presenciado, si estaba con ritmo, taquicardia, arritmias, etcétera, pero se hace evidente el paro con asistencia de los profesionales, uno podría iniciar el masaje y poder verificar si es un problema coronario o no, y de tal manera que si ha habido recuperación espontánea, en este caso recuperación de la circulación espontánea en algún momento, el ritmo defibrilable inicial y causa reversible, la aplicación de, en este caso sería la intervencionismo coronario o la circulación extracorpórea, el soporte vital extracorpóreo. Incluso con RCP en curso podrían estar indicados si es una persona relativamente joven y que rápidamente ha sido atendido y llegó al hospital en pocos minutos, y tenemos, vean ustedes, hasta 30 minutos para poder recuperar si este ha sido un masaje adecuado, si ha sido desfibrilado, si el ritmo es desfibrilable y si causa una potencial causa recuperable. Entonces, estas son estrategias que todavía están trabajándose, ¿no? Y donde el tema que se trabaja ahí es que hay isquemia por el masaje. A pesar de ser efectivo, tenemos niveles de gasto bajos, el oxígeno bajo, que va a afectar fundamentalmente el cerebro, y esa disfunción mitocondrial por una radicales libres de oxígeno, cascada inflamatoria, lesiona parcialmente las mitocondrias. Entonces el cerebro sufre mucho, ¿cierto? No solamente por la isquemia, sino una vez que se recupera del paro cardíaco, ha habido tanta hipoxemia que queda con deuda de oxígeno y después le llega una carga de oxígeno que genera más radicales libres de oxígeno y se entra un fenómeno de reperfusión. O sea, el daño cuando sale del paro cardíaco, además del tiempo, es un fenómeno de reperfusión cerebral, de reperfusión coronaria, ¿no? Entonces hay vasodilatación, edema cerebral, dependiendo de cómo respondió y cómo fue el masaje efectivo. Entonces vamos a ver que debe haber una hemostasia en la microcirculación, si hay un cuadro séptico, si hay pérdida de fluidos, si hay una hipoalbuminemia, el paciente está edematoso, todos esos aspectos ya juegan como factores pronósticos. Y un dato muy importante es que una vez que sale del paro, tenemos que lograr llevarlo a un área de cuidados intensivos para reanimación cardiopulmonar, cardiocerebral avanzado. ¿Qué significa eso? Que este paciente en el post-RCP necesita monitorear todas sus variables de perfusión y lo más importante, ponerlo en hipotermia
Se ha visto que la hipotermia puede mejorar el pronóstico del paro cardíaco. Una buena oxigenación, una buena ventilación, como vamos a ver ahora. Y este enfoque para mejorar la sobrevida del paro cardíaco implica mantener saturaciones de 90 con 98, una vía aérea avanzada, el CO2, monitorearlo, hacer un electrocardiograma de 12 para ver que es potencialmente recuperable y requiere una angioplastía o un estudio cinecoronario gráfico, una tensión arterial sistólica de más de 100, restaurar la normovolemia, ¿cierto? La temperatura entre 32 a 36 y sedación para disminuir, sedación y analgesia para disminuir el mayor consumo de oxígeno y evitar la lesión secundaria de la reperfusión, de la fiebre, de la hiperglicemia. Entonces, como hemos dicho, si consideran que hay posibilidad de una angiografía, hay que hacérsela. Un ataque cerebral, una angiografía coronaria, y manejarlo como si fuera, porque si fuera un infarto el causante, trabajar de esa parte rápidamente, ¿no? Controlar la temperatura también. En general dice pocos cambios, lo más importante es énfasis en la angioplastía tras paro cardíaco de probable origen cardíaco, perdón. Intervalo de control de temperatura entre 32 a 36, para algunos 33 grados. Valoración del pronóstico neurológico después de las 72 horas, por una serie de estrategias. 72 horas puede ser un tiempo en que, dependiendo de lo que ya queda de la isquemia y de la reperfusión, tendremos un pronóstico que podríamos adelantar algo a la familia, que las cosas sí están yendo bien, está despertando, hay reflejo corneal, o de repente está tendiendo a la midriasis bilateral, lo que habla de más edema cerebral y me pronóstico más una ausencia de reflejo pupilar, que habla de una lesión cerebral más severa. Y el paciente que se está despertando, la importancia de rehabilitación precoz es muy importante, ¿no? Predictores de mal pronóstico: ausencia de reflejo pupilar a las 72 horas, un estado de convulsiones. Todo paciente con RCP, le hacemos un electroencefalograma, porque a veces se está convulsionando y son convulsiones no convulsivas. El electroencefalograma es el que está lesionando. Entonces ahí tenemos que darle anticonvulsivantes, por eso se le hace un electroencefalograma, ¿cierto? Y fundamentalmente ese punto, usualmente no hacemos mucha resonancia por paro, podría ayudar, pero fundamentalmente es ver cómo está respondiendo los parámetros neurológicos, cómo está el electroencefalograma, cómo están las pupilas. Y esto se llama manejo del síndrome postparada cardíaca, donde tenemos una valoración inicial de todos sus parámetros, y cuando ingresa a la UCI, todas sus funciones vitales son monitoreadas, gasto cardíaco, saturación venosa central, electroencefalograma, electrocardiograma de saturación continua, y dependiendo si tiene un Gallagher más de 8 o menos de 8, es importante, si tiene enfermedad coronaria, hacer una coronariografía, ¿no es cierto? Y poder hacer una angioplastía percutánea inmediata si procede, especialmente, independientemente si es un paciente relativamente joven que ha salido en menos de 20 minutos, tenemos que tratar de apoyarle si es un IMA con ST elevado o no. Pero los parámetros que tratamos de, ya estamos bien. Los parámetros que tratamos de controlar es el CO2, la saturación, la glicemia, la temperatura. La fiebre deteriora más la inflamación cerebral, más edema. Por lo tanto, mantenerlo en hipotermia las primeras 24 o 48 horas, y puedes descender lentamente, mejorar lentamente de 33 grados hacia la temperatura normal. La frecuencia cardíaca, una buena frecuencia cardíaca, una buena presión arterial media, unas glicemias que no va a generar hiperglicemias, porque glicemias de más de 200 generan inflamación endotelial, saturación adecuada de 24 a 98 y el CO2. La hipotermia ha mejorado el pronóstico en muchos pacientes, y en este estudio 33 grados estuvo asociado con mejor sobrevida en el manejo de temperatura por objetivos en pacientes con paro cardíaco más severo, sin edema y con electroencefalograma no maligno. Sin embargo, 36 estuvo asociada con mejor pronóstico entre los pacientes con enfermedad moderada a leve.
sea, funciona más este 33 grados, mientras más tiempo, más severo es el compromiso neurológico. Hipotermia, ¿no es cierto? El trabajo de hipotermia y angioplastía o angiografía. Y los últimos años se está trabajando mucho la resucitación cardiopulmonar extracorpórea. Pacientes relativamente jóvenes que están en paro persistente, que tienen una enfermedad coronaria o de otra causa, puede entrar a circulación extracorpórea. Estos son países en que se hace circulación extracorpórea. Nosotros ya estamos también incluidos ahí, pero tenemos el INCOR y el Hospital Rebagliati, y en la clínica, una clínica particular donde se hace circulación extracorpórea, el ECMO, con la finalidad de que las zonas inflamatorias, pulmón, cerebro, disminuya la inflamación, y es a través de una bomba, un sistema de filtro, la sangre venosa se oxigena, y luego que se oxigena es reinsertada, y el paciente tiene una bomba cardiopulmonar que le oxigene y lo mantiene con un gasto cardíaco adecuado. Nuevos sistemas de control, nuevos sistemas se han buscado para mejorar un buen masaje, vean ustedes, para saber si la resucitación cardiopulmonar es adecuada, si la profundidad y la frecuencia es adecuada. Estos sistemas automatizados que le dicen a ustedes, aumenta la frecuencia, presiona más, ¿no? Después, este tipo de máquina también que genera masaje automatizado, esto presiona sobre el tórax, ven ustedes, y le da 120 contracciones por minuto, y también sirve un sistema de transporte, porque si no hay suficiente personal, esto es lo único que lo puede salvar a un paciente, porque uno solo, mientras lo transportas por la unidad, una ambulancia se va a fatigar y va a hacer que la RCP no sea de la calidad que quisiéramos. Y este es el último documento publicado en las guías de 2021 sobre soporte avanzado. Mayormente, los 5 mensajes más importantes es compresión torácica de alta calidad con mínima interrupción, defibrilación temprana y tratamiento de las causas reversibles. 2, signos premonitorios que ocurren antes del paro cardíaco o tanto intrahospitalario como extrahospitalario son prevenibles. Claro, hipovolemia y todas las 6 H's y las 5 T's son prevenibles. El uso de técnicas de vía aérea avanzada, solo cuando el rescatador tiene alta tasa de éxito usando la intubación. La adrenalina temprana en condiciones no desfibrilables, y en pacientes seleccionados considerar la circulación extracorpórea como terapia de rescate. También se han analizado las causas, los factores pronósticos que afectan al resultado, la edad, el sexo, la comorbilidad, la localización, si privado o público, si se fue asistido el paro o no fue asistido, si la recitación la realiza alguien entrenado o no, el tipo de técnica de que se está utilizando, ¿no? Retorno de la circulación. Y en líneas generales más o menos se repite en las mismas recomendaciones que hemos conversado: identificar la causa, el uso de masaje, ventilación, intubación, adrenalina, miodrona, y por último considerar la angiografía, compresiones mecánicas, el uso del ABCD con el objetivo de obtener una saturación de 90, 94, 98, su EKG, y controlar la temperatura. Pero todo empieza con este masaje y esta ventilación. Si ustedes dan un masaje muy bueno, ventilan adecuadamente y lo desfibrilan, van a tener posibilidad de sacar al paciente a un paro cardíaco, pero hay que hacerlo con fe. Extender los brazos verticales del paciente, masajear 100 a 120 y una buena oxigenación. Los sistemas de atención prehospitalaria adecuados necesitan para que sea exitoso, que la población sea educada, que los sistemas de emergencia estén capacitados adecuadamente con equipos de protección personal, también por el caso de los COVID ahora, y de sistemas de desfibriladores automáticos a la mano, capacitación de los profesionales de salud intrahospitalarios, sistema de detección temprana, coche de paro bien equipado, funcionando el desfibrilador, los laringoscopios y varios tamaños de tubo, hospitales con servicios de cardiología y cateterismo cardíaco de emergencia, y tecnologías avanzadas para que haya hipotermia y circulación. Todo esto todavía en los últimos años, como han podido ver, todavía no se ha visto el impacto de todas estas tecnologías, pero de 3 a 13 a 34% que hemos visto, probablemente debido probablemente los siguientes años mejore con las últimas tecnologías, los cursos obligatorios para profesionales de la salud para que sepan hacer RCP cada 2 o 3 años, y es indudablemente que hemos hecho un pequeño viaje a través del tiempo del RCP, desde que se inició Peter Safar, boca a boca, ¿cierto? Cowen-Howen,
el ABCD de Peter Safar, la desfibrilación, hasta las últimas tecnologías de desfibrilador automático externo. Esperemos que todo eso mejore la mortalidad del paro cardíaco y podamos, con ustedes, en los siguientes años poder tener un mejor pronóstico para los pacientes que presentan paro cardíaco, con soporte básico muy efectivo y soporte avanzado en las unidades de cuidado intensivo. La competencia requiere experiencia. La experiencia requiere tiempo, pero el tiempo solo no produce competencia. Ustedes tienen que prepararse, estudiar las clases, escuchar la clase teórica y a la siguiente semana venir con su información. Y en el caso de RCP, seguir estudiando, trabajando, porque esto es un tema más de revisar y hacer, y esperemos que volvamos pronto a las clases presenciales, y si no, veremos la forma de que los sistemas de simulación nos pueden ayudar un poco mejor, que estamos trabajando en eso. Muchas gracias, mis queridos alumnos. Eso era todo lo que quería conversar con ustedes. No sé si habrá alguna pregunta. No sé si habrá alguna pregunta. 75. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo quedó claro? Espero que haya quedado claro. Dos posibilidades. No me han entendido nada o ha quedado claro. ¿Alguna pregunta por alguno de ustedes? Ya. Bueno, eso era todo lo que quería yo conversar. Como pueden ver, entonces, el RCP básico es clave. El RCP avanzado empieza ya cuando se utilizan sistemas a tubo endotraqueal, desfibrilador, drogas, medicamentos, para poder sacar adelante a nuestro paciente, poder diagnosticar gases arteriales, cómo está el lactato, etcétera, y ya en una UCI para soporte avanzado, para estabilizarlo una vez que sale del paro, y la hipotermia puede mejorar ese pronóstico neurológico. Todavía no se hace en forma sistematizada ese tema. Y como han visto también, todavía la información a nivel internacional, cada país está desarrollando su propia información y en eso necesitamos trabajar nosotros, y ustedes tienen que ayudarnos cuando ya sean profesionales para poder trabajar este tema de educación para los médicos y el manejo de la RCP, ¿no? Que es interesante. Muy bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes.